ejercicio. Yo le voy a mandar el mismo link para que usted lo pueda revisar nuevamente. Vaya, vamos. Aquí está, ¿verdad? El Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Ya lo tienen en la actividad pasada, me escribieron la definición. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Escucho. Ajá. Ya lo tienen ahí en su cuaderno, lo vayan a revisarlo. Sí hicieron la actividad, ¿verdad? ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? ¿Qué es el Sistema Métrico Decimal? Tenemos entonces que el Sistema Internacional de Unidades, ahí está, ¿verdad? El objetivo del día de ahora. Recuérdelo, el Sistema Internacional de Unidades es un conjunto de unidades de medida en las que unas pocas se eligen como fundamentales y las demás se derivan a partir de las fundamentales. Y tenemos, nos dice ahí, ¿verdad? Nos habla un poco sobre las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Tenemos que las magnitudes fundamentales me dice de que son las que sirven de base a los sistemas de medida y no se definen, ¿verdad?, con ninguna otra. Dentro de esas dentro de esas magnitudes fundamentales, tenemos todas las que usted tiene en su libro de texto, que son la longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente, intensidad luminosa. Esas son las magnitudes físicas fundamentales. Es decir, para una descripción objetiva del entorno, la física necesita las mediciones confiables, precisas y exactas, es decir, de unidades inalterables y que además sea posible reproducirlas en cualquier momento y en distintos lugares. Es decir, que el Sistema Internacional de Unidades es un acuerdo internacional de allá, ¿verdad? Tomado en la Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en París, y los científicos se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, para utilizar ese sistema de unidades que es el que se utiliza de manera universal. Entonces, a ese sistema se le llamó Sistema Internacional de Unidades. Recuerde, son 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas? Son la longitud, patrón metro, símbolo M, y está la respectiva definición. La masa la mido con el kilogramo, patrón kilogramo, simbología es kg, está su respectiva definición, ahí, ¿verdad?, después de que usted vaya llevando su lectura en su libro de texto. El tiempo, patrón es el segundo, simbología es S, vamos con la cuarta magnitud, temperatura, la mido con el Kelvin, simbología K, cantidad de sustancia, patrón mol, simbología mol, intensidad de corriente, patrón es amperio, simbología A, intensidad luminosa, patrón candela, simbología CD. Entonces, tenemos que esas son las unidades físicas fundamentales y tengo las magnitudes físicas derivadas, que son aquellas que se obtienen cuando multiplicamos o dividimos las fundamentales. Yo tengo acá el cuadro, lo mismo, ¿verdad?, que el anterior. La longitud, el metro, simbología M, era lo que les mencionaba anteriormente, y además se consideran dos magnitudes complementarias, que es ángulo plano y el ángulo sólido. El patrón es el radián, simbología rad, el ángulo sólido el esteroradián y simbología SR.
Entonces, a continuación, lo que voy a hacer, les voy a mostrar, fíjense bien, un cuadro de los sistemas a lo largo de la historia, ¿verdad? Que ha sufrido bien el mismo sistema internacional de unidades. Tenemos el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal siempre, ¿verdad? Utiliza, acuérdese, las magnitudes fundamentales, metro, kilogramo, litro. El decimal utiliza prefijos para múltiplos y submúltiplos, es decir, de 10 en 10. Tengo el sistema segesimal, al que yo le llamo centímetro, gramo y segundo. Por eso son sus unidades fundamentales. Centímetro, gramo y segundo. El sistema CGS. ¿Sí? Tengo el siguiente sistema, el sistema MKS, que las unidades van a ser metro, kilogramo, segundo. Recuerde, sus nombres básicamente lo dan las primeras iniciales, ¿verdad? Metro, kilogramo, segundo. Tengo el sistema internacional, que es el actual, ¿sí? Si usted observa, casi el mismo, ¿verdad? Que el MKS, solo que agregándole las otras magnitudes físicas fundamentales. En el sistema internacional se incluyen las 7 anteriores, las que les mencionaba, más las 2 complementarias, que ahí, ¿verdad? Es el metro, longitud, kilogramo masa, segundo tiempo, ampere corriente eléctrica, los Kelvin, temperatura, candela, intensidad luminosa, y el mol, la cantidad de sustancia. Además, este posee una característica en particular. Está basado siempre en el MKS y usa notación científica, que es el que vamos a trabajar ya, ¿verdad? Y tenemos el sistema inglés. Acuerde, el sistema inglés, cuyas unidades fundamentales son el foot, el pie, la masa libra y el segundo. Cuando escuchemos magnitudes representadas por pie, libra y segundo, va a ser el sistema inglés. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí, hasta aquí estamos bien, Sistema Internacional de Unidades. Ahora bien, en los físicos, a veces, ¿verdad? Se les hace bien complicado tratar de trabajar cantidades grandes. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad, tengo la siguiente cantidad, que es de... ¿Cómo leo esa cantidad? ¿Cómo leo esa cantidad? Alguien que me ayude, por favor. Doy nombre, y si doy nombre y no me contestan, cero. O de manera voluntaria. Ajá. ¿Cómo se lee esta cantidad? Muy bien, la primera cantidad es 1.000 millones de kilómetros. Y la otra cantidad me dice 0.000000002 centímetros. En su libro de texto aparece un cuadro de múltiplo y submúltiplo. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo tengo aquí la unidad. Tengo uno, digamos, puede ser cualquier unidad dada por cualquier por cualquier magnitud, ¿verdad? Podría ser longitud más tiempo. Los que yo tengo, fíjense bien, bajo la unidad son los submúltiplos. Lo voy a anotar acá, son los submúltiplos. Son los submúltiplos. Los submúltiplos me indican la cantidad de veces que la unidad está siendo dividida. Por ejemplo, yo tengo el prefijo deci. El prefijo deci, solo el prefijo deci me indica de que la unidad está siendo dividida entre 10. Acuérdense, dividida entre 10. Entonces, es como que yo tenga 10 a la menos 1. Entonces, si yo divido la unidad de 10 entre 1 entre 10, me va a dar esta fracción, ¿verdad? Entonces, vengo yo y utilizo el prefijo de, deci,
seguido de cualquier magnitud, ya sea longitud, ya sea masa, ya sea tiempo. Pero para efecto voy a escribir longitud. Entonces va a ser deci seguido de la magnitud decímetro. Entonces me está indicando de que el metro ha sido dividido en 10. Tengo el otro que es el centi. El centi, la unidad está siendo dividida entre 100. Y es que es como que yo tenga el factor de 10 a la menos 2. Entonces aquí viene y escribo centi seguido de la magnitud que mido, que es centímetro. Entonces me está indicando que la unidad ha sido dividida entre 100 centi. Luego voy con el prefijo m, que es mili. La unidad ha sido dividida entre 1000. Y es como que yo tenga el factor 10 a la menos 13. Y tengo el ejemplo siempre, ¿verdad? Con la longitud, milímetro. Es decir, que la unidad ha sido dividida entre 1000. Tengo el otro prefijo, que es el prefijo micro. El prefijo, este es el mili, ¿verdad? Tengo el prefijo micro. El prefijo micro lo represento ahí, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene sus respectivas simbologías. El de deci con una D. El de centi con una C. El de la mili con una M. El micro lo represento con la letra U. Micro, y la unidad ha sido dividida entre un millón. Y es como que yo tenga el factor 10 a la menos 6. Ejemplo de ello es el micrómetro. El micrómetro, es decir, ya no lo puedo ver, ¿verdad? Porque imagínense, divida el metro usted en 1.000.000 de partes, no se logra ver, ¿verdad? Entonces el prefijo micro está siendo dividido entre 1.000.000. Me queda 10 a la menos 6. Ejemplo de ello, el micrómetro. Y puedo comenzar acá, ¿verdad? Tengo el micro, tengo el nano, el pico, el femto. El nano está siendo dividido entre 1.000.000.000. Y observe aquí, ¿verdad? El pico, la unidad está siendo dividida entre 1.000.000.000.000, creo que es, por ahí anda. ¿Sí? Pero quedamos hasta acá. Luego vienen los que están arriba de la unidad. Yo a estos yo les voy a llamar los múltiplos. Y esto me está indicando la cantidad de veces que la unidad está siendo multiplicada. Entonces, vamos. Y los múltiplos, lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar acá, múltiplos. Los múltiplos me indican la cantidad de veces que la unidad está siendo multiplicada. Por ejemplo, tengo el primer prefijo, que es el prefijo deca. El prefijo deca lo represento con la letra D mayúscula, ¿sí, verdad? Deca. El factor es 10 a la 1, es decir, que está siendo multiplicado por 10. Y ejemplo de ello tengo el decámetro. El decámetro. ¿Sí? Luego voy con el siguiente prefijo, que es el hepto, simbología H. El prefijo hepto. La unidad está siendo dividida por 100. Y es como que tenga 10 a la 2, el factor 10 a la 2. Aquí es multiplicado por 10, ¿verdad? Y tengo, ejemplo, el hectómetro. Entonces, el hectómetro tiene 100 metros. ¿Sí? Tengo el otro que es el prefijo kilo, simbología K. Kilo, la unidad está siendo multiplicada por 1000.
es como que tenga el factor 10 a la 3. Ejemplo de ello, kilómetro. Kilómetro, ¿sí? Tengo el otro que es el prefijo mega. El prefijo mega, lo anoto acá, el prefijo mega. Simbología es, a partir del prefijo kilo de 1000 en adelante, se escriben con mayúscula. El prefijo mega, mayúscula, la unidad está siendo multiplicada por 1.000.000. Por 1.000.000, es como que tenga el factor 10 a la 6. Y ejemplo de ello tengo el megámetro. El megámetro. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos acá, debido a la variedad de valores, ¿verdad?, de medidos en diferentes magnitudes, se utilizan estos múltiplos y submúltiplos que tienen una base, ¿verdad?, como lo hemos mostrado en la tabla anterior. Al hablar siempre de magnitudes, hay magnitudes que son y pueden ser expresadas, fíjense bien, satisfactorias correctamente, pero hay otras que no. Por ejemplo, en la figura de su libro de texto, tenemos medidas de longitud del diámetro de un protón. Imagínense el diámetro de un protón, ¿cuánto tiene? 10 a la menos 13 metros. No lo puedo ver. Entonces tengo que auxiliarme de los prefijos anteriores, ¿verdad? En este caso voy a utilizar los submúltiplos porque son los que están indicando que la unidad ha sido dividida. Tengo la molécula de hemoglobina, miren, 10 a la menos 9. Tengo la altura del monte Everest, ahora sí, ¿verdad? Submúltiplos, múltiplos, 10 a la 4. Diámetro de la Vía Láctea, 10 a la 20, ¿sí? Entonces hay unidades completamente grandes y unidades completamente pequeñas, las cuales voy a utilizar estos prefijos para poder mencionarlas correctamente. Y tenemos ahí siempre en la misma imagen medidas de masa, medidas de tiempo, y ustedes léanmelo, ¿sí? Pero pasamos al siguiente, que es el ejemplo. Para facilitar, fíjense bien, el uso de estas medidas, vamos a trabajar dos ejemplos sencillitos de los prefijos utilizados adecuadamente. Entonces, vamos a utilizar, en la página 30 nos dice que vamos a utilizar la notación científica. La notación científica, voy a utilizar notación científica, donde A va a tomar valores enteros, acuérdense, del 1 al 9. La potencia de base 10, ¿sí? La potencia de base 10 y B, ay, permítanme, acá es A, va a ser un número entero entre 1 y 9, la potencia de base 10, ¿sí? Y tenemos B, que es el exponente, que va a ser un número entero, ¿sí? Bien sea positivo o bien puede ser negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que si yo tengo esta cantidad, lo voy a pasar a notación científica. ¿Cómo así? Si usted observa, esta cantidad es punto, es decimal, entonces quiere decir que la unidad ha sido dividida entre ella, ¿verdad? Entre esta magnitud. ¿Cómo voy a saber eso? Simple, porque tengo el punto. Entonces vengo y lo que hago es lo siguiente. Tengo 0.0, 0, 5 hay 5, ¿verdad? 3, 4, 5. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 0.12 gramos. Vamos a hacer lo siguiente. Para poder pasarlo a notación científica, vengo y voy a trasladar el punto justamente a donde se encuentre el número entero. ¿Dónde se encuentra el número entero? Aquí. Entonces vengo y muevo el punto y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, el punto se movió en este orden, así, ¿verdad? Y se movió 6 unidades. Si va de izquierda a derecha, acuérdese, el valor va a ser negativo. Entonces, vengo y escribo y traslado nada más esta parte de acá. 1.2, ¿sí? 1.2. Escribo la potencia, que es por 10. B, el exponente es un número entero, positivo o negativo. ¿Cuánto se trasladó el número? Perdón, el punto. El punto se trasladó 6 posiciones. ¿En qué orden? Negativo. Entonces me queda a la menos 6 gramos. ¿Sí? Entonces trasladé el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 de izquierda a derecha, negativo. Traslado el 1.2, la potencia por 10, que es lo que escribí aquí, y la cantidad de veces que se corrió el punto, que fue 6 a la menos 6. Ahora bien, vamos a ir a la tabla de prefijos y yo voy a observar quién tiene a la menos 6. Quien tiene a la menos 6 es el prefijo micro. Observe usted, tiene potencia a la menos 6. Entonces venimos y escribimos el prefijo que es micro, simbología mu, y me dice que la potencia, perdón, que el número ha sido dividido entre él en 1.000.000 de veces. Entonces vengo y lo que hago es, voy a quitar la potencia base 10 y le voy a agregar la simbología y me queda 1.2 microgramos. Es decir, que solo utilicé la simbología para hacer alusión a factor que se está midiendo. Entonces quito la potencia base 10 y me queda microgramo. Entonces se me hace más fácil decir 1.2 microgramo a decir 0.0000012 gramos. ¿Sí? Ese es un ejemplo, fíjense bien, cuando la unidad ha sido dividida entre ellas, al cual yo le voy a llamar los submúltiplos. Acuérdese, submúltiplos. Ahora bien, vamos con el otro ejemplo, que sería el de los múltiplos. Para los múltiplos, es el mismo procedimiento. Yo tengo esta cantidad, ¿sí? Entonces, va a ser lo contrario. ¿Cómo así? Yo necesito colocar un punto, porque acá esta cantidad se lee 1.000.000, se lee 1.232 millones, ¿verdad? De metros. Y se me hace más fácil pasarlo a su notación científica, ¿verdad? Y utilizar los respectivos prefijos. Entonces vengo y lo que hago es trasladar y colocar un punto justamente acá. Entonces, para ello cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me trasladé acá. Valor positivo, 9 cifras. Escribo la cantidad que es 1.232, la potencia, ¿verdad? Que es de 10, y como el valor es positivo, me queda a la 9 metros. Entonces voy a ir al cuadro de símbolos prefijos, en este caso, múltiplos, y voy a ver qué factor o qué prefijo es el que voy a utilizar. Es a las 9, voy a utilizar, miren, voy a utilizar el prefijo giga, factor multiplicado por esta cantidad. Entonces vengo y lo que hago es, escribo giga, simbología G, factor es 10 a las 9, quito esto, escribo la cantidad 1.232
2, utilizo el prefijo, el símbolo G, perdón, seguido de la magnitud que mido, y me dice 1.232 gigámetros, que me sale más fácil que mencionar aquí toda la cantidad, ¿verdad? Que le decía que era 1.232 millones. Se me hace más fácil decir 1.232 gigámetros. ¿Sí? Muy bien, estos dos ejemplos son los que usted tiene en su libro de texto. ¿Sí? Con esos dos ejemplos es que usted me va a realizar la sección repasa de la página 30. En la página 30 de su sección repasa, yo quiero de que usted me haga el procedimiento. En el primero, a usted le va a dar, para que no digan, ¿verdad? Yo les doy respuesta, pero usted me hace el procedimiento. Le va a dar en el primero, en la primera sección repasa, le va a dar 2.3 micrómetros. En el segundo que aparece, le va a dar 9.78 terámetros. ¿Sí? Eso sería en la parte de ciencia física. Ahora bien, para practicar, siempre, ¿verdad? La sección repasa, usted la va a hacer. Claro, ¿verdad? Ya sabe, se la voy a solicitar en un tiempo y usted me la tiene que enviar y va a costar ahí, ¿verdad? Porcentaje de mes. En la actividad de la página 34, justamente esta tabla que usted va a llenar, la va a llenar con base a la explicación anterior. ¿Sí? Entonces, para reforzar lo trabajado anteriormente, me va a hacer sección repasa de la página 30, ya le di las respuestas, usted va a hacer los procedimientos y de las actividades solicitadas de la página 34 para reforzar estos ejercicios me va a completar este cuadro. Por ejemplo, acá yo tengo, acá es el punto, yo lo traslado, 1, 2, 3, lo traslado 3 veces, ¿verdad? Entonces me queda 7.5 a la menos 3 es 1000 miliamperios, me queda 7.5 miliamperios. Acá me da el prefijo nano, n, ¿verdad? El prefijo nano, vamos a ver, nano, me está diciendo que la unidad ha sido dividida entre 1000 millones, entonces me queda 0.0000000 y ahí, ¿verdad? 6. Específicamente queda 0.0000006. Entonces, es así como usted va a completar ese cuadro. Muy bien, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, siempre les va a quedar ahí, ¿verdad? La grabación para que usted pueda revisar. Terminando, yo le coloco la grabación, solo que vamos a esperar ahí unos 10 minutos en que me cargue, ¿verdad? Para poder hacer efectivo el envío. Luego vamos con las magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes físicas fundamentales, hablábamos ahí, ¿verdad? De que son aquellas, fíjense bien, que resultan de la multiplicación o la división de dos o más fundamentales. Entonces, para efecto, dentro de esas magnitudes físicas tenemos la superficie, simbología S, unidad metro cuadrado. Otras unidades en otros sistemas, hectárea, y ahí está, ¿verdad? Las equivalencias. El volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, la energía, todas estas magnitudes resultan de la multiplicación o la división de dos o más fundamentales. Léame allí el texto de la página 30, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta de que pues resultan de una multiplicación o división. ¿Verdad? Por ejemplo, aceleración. La letra A resulta de la división de la longitud entre el tiempo, solo que tiempo cuadrado. Muy bien, aunque las unidades más utilizadas son las del sistema internacional, también existen otros sistemas, acuérdense. Tenemos el sistema británico de unidades que se usa en Estados Unidos
está el sistema, el pie, ¿verdad? Es la unidad fundamental, era el que les decía, ¿verdad? La unidad fundamental del sistema inglés. Y otras unidades afín, ¿verdad? Esas unidades afín son las que vamos a trabajar, digamos, la siguiente clase, que es equivalencias y conversiones. Muy bien, tenemos preguntas de lo que vamos a hacer el día de ahora. Terminado la explicación anterior, nos vamos a la parte de su cuaderno, de su trabajo de cuaderno, y su trabajo de cuaderno es completar lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Pasar el tema, pasar el objetivo, adicionar al libro de texto, me va a completar las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas? Las que se encuentran aquí, las de longitud. Lee el texto, contesta las preguntas, las pasa a su cuaderno. Masa, lee la información, contesta las preguntas, las pasa a su cuaderno de apunte. Tiempo, lee el texto, contesta las preguntas y me las pasa al cuaderno de apunte. Y ese va a ser su trabajo correspondiente a la tercera semana. ¿Sí? Entonces, esto es con la parte de ciencia física. Tiene preguntas con la parte de ciencia física para ir cerrando y pasamos a la siguiente materia, que es biología. Entonces, no, en esta actividad ya no va a haber resúmenes, ¿verdad? No, va a haber, me va a contestar las preguntas que le doy ahí en la guía. Vaya. Bueno, ¿alguien más? Casi siempre solo Gretel me pregunta de salud. Y yo no le digo está mal, ¿verdad? Pero necesito que los demás pregunten por si hay dudas y aclararlo. La ventaja es que el día de ahora quedó la grabación, estoy grabando, y si usted necesita ver el video con los ejemplos, lo puede revisar, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Si no, pasamos a la biología. Esas preguntas, profe, ya están en la plataforma. Sí, sí, ya le subí los dos archivos. Ya tienen el espacio. Yo se los he colocado. Esta vez lo hice por materia, porque por materia es que ustedes me van a hacer las respectivas entregas. Por ejemplo, vamos a entrar a contador. En contador, ahorita solo les he habilitado el de física y el de biología. El de química lo habilito el día de ahora. En física, justamente en ese espacio, usted me va a enviar el archivo con las 3 clases. ¿Sí? Y aquí está, mire, Esmeralda, aquí está la ruta de aprendizaje, la que le acaba de explicar, la presentación que les he explicado, pero no la que les voy a tratar de subirles la presentación, la que, la que he manchado, ¿verdad? Para poder subírsela. Entonces, aquí me van a hacer la respectiva entrega. En biología, entonces, cerramos con ciencia física y nos vamos a la biología. Y en la biología, ahí está, aquí mismo me va a hacer la entrega a usted el trabajo mensual, recopilación de 3 semanas, correspondiente a la materia. Aquí me equivoqué, ahí, pero es biología. ¿Sí? Usted sabe que ahí entrega mensual del trabajo de biología. Biología, acuérdese, biología. Me equivoco, ¿sí? Me va a entregar siempre el archivo en el formato sugerido, que es su primer nombre, su primer apellido. Me lo va a hacer en el espacio correspondiente y no como mensaje. Se lo voy a aceptar sí y queda grabado. Se lo acepto sí, pero con una nota de 5. Muy bien. Vamos a la parte de la biología y tenemos la primera ruta de aprendizaje para biología. Y el día de ahora vamos a trabajar ya, ¿verdad? Anexo al libro, porque todavía ese tema de hecho no está, y no sé por qué. Es el de mecanismos de la evolución. Me voy a identificar los principales mecanismos que han hecho posible la evolución de las especies. Material disponible en plataforma. Va a leer el material. Ahora sí, en su cuaderno de apuntes, tema, objetivo y el desarrollo del resumen. ¿Cómo va a ser el resumen? Siempre le sugiero el formato aquí, ¿verdad? Que es, viene usted, siempre, ¿verdad? Me transcribe el nombre del tema, el objetivo, que es lo que se pretende, y aquí sí, me van a elaborar un resumen que incluya los aspectos o los conceptos importantes y me va a investigar los usos de la selección natural.
¿cuáles son los conceptos importantes del material de apoyo? Tenemos el material de apoyo que es mecanismos de la evolución, la presentación, el objetivo, y tenemos ahí, ¿verdad? ¿Qué son los mecanismos de la evolución? Los mecanismos de la evolución son procesos a través de los cuales se ha dado un cambio evolutivo, ¿sí? Y hay un cambio en la frecuencia de los genes, ¿sí? Entonces, es ahí cuando hablamos de un mecanismo. Entonces, un mecanismo es algo que ha hecho posible que la genética de un individuo cambie. Entonces, cuando hablamos de descendencia con modificación, vamos a decir que solo va a haber evolución cuando hay un cambio en la frecuencia genética de una población al pasar el tiempo. Esas diferencias genéticas pueden ser heredables y se pueden transmitir a la siguiente generación, que es lo que realmente le importa a la evolución, el cambio a largo plazo. Y tengo dos ejemplos. Tengo dos escarabajos, fíjense bien. Tengo el escarabajo verde y tengo el escarabajo marrón. Vamos a hacer lo siguiente. Para efectos prácticos y la cuestión de evolución, vamos a comparar estos dos ejemplos. Tengo el de la descendencia con modificación. Tiene que haber un cambio genético en el paso del tiempo. Yo tengo escarabajos a dieta y escarabajos de distinto color. Fíjense, yo tengo acá, observe, piense en un año o 2 años de sequía durante el cual hay pocas plantas en los que los escarabajos pueden comer. Entonces hay sequía, entonces no hay alimento. Están los dos escarabajos, los verdes y los cafés. Todos los escarabajos tienen las mismas posibilidades de sobrevivir y reproducirse, pero debido a que hay limitaciones en el alimento, los escarabajos de esta población son algo más pequeños que los de la generación procedente. Observe bien, los escarabajos de esta población son algo más pequeños que los de la generación procedente. Ya vemos un cambio, el tamaño. Yo tengo los escarabajos de distinto color. La mayoría de los escarabajos de la población, digamos que el 90%, tienen genes para el color verde, o sea que de 10, 9 tienen genes para verde y 10 tienen genes para dar color marrón. Es decir, si yo tengo 10 escarabajos, 9 me dan el color café, perdón, verde, y el otro, uno restante, el color marrón. Con el paso de varias generaciones, las cosas cambiaron. Los escarabajos marrones son más comunes, los que solían ser, y forman el 70%. Es decir, que tras muchas generaciones, es decir, apareamientos, descendencias, dejó de ser uno el escarabajo café. Y miren cuánto es el 70%. Entonces, pregunta, ¿cuál de ellos dos es un ejemplo de evolución? ¿Cuál de ellos es un ejemplo de evolución? El segundo, ¿verdad? Muy bien, el segundo es un ejemplo de evolución. Porque, aparte del color, tuvo que ver ahí, ¿verdad? Otro mecanismo que hizo posible, digamos, de pasar de 1 a pasar a 7. ¿Sí? Acuérdense que la descendencia tiene que haber una descendencia con modificación. Entonces, a los cambios permanentes que se dan en el material genético y que son visibles cuando los descendientes de los individuos tienen características diferentes a los de sus progenitores, las causas, fíjense bien, se las vamos a atribuir al primer mecanismo, a la mutación. Es decir, que hay un error en la división celular y el contacto con agentes químicos y radiación pueden provocar una mutación o alteración en el cambio de la constitución genética. Un gen que ha mutado puede conseguir una nueva función, pero también existe la posibilidad de que el individuo presente efectos adversos. Este último está vinculado con la modificación de la proteína del gen que este mutó. Es decir, que de 1%, este tenía un gen que era el del color, ¿verdad? Entonces es posible que hubo una alteración bien dada por el medio y haya provocado de que este mutara, ¿verdad?
Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Que una mutación podría hacer que los padres con genes para el color verde intenso tuvieran descendencia con un gen para el color marrón, con lo cual en la población aumentaría la frecuencia de genes para escarabajos marrones. Es decir, que dentro de los escarabajos verdes, es decir, en su genética había la posibilidad de que tuviesen un gen allá a lo lejos para dar este color. Y de hecho en el ejemplo anterior lo pudimos ver porque pasaron de ser de 1 a 7. El primer mecanismo es la mutación. La mutación son los cambios permanentes en el material genético y que son visibles en los descendientes de la siguiente generación. La migración. El segundo mecanismo se le llama migración y la migración es causada cuando una población se dirige de un lugar a otro en busca de mejorar sus condiciones ambientales. Esto produce ciertos cambios dentro del desarrollo o ciertas características específicas, ¿sí? A esto también se le conoce como flujo de genes y consiste en la transferencia de genes de una población a otra. En este caso, puede suceder que los individuos de una población se trasladen de una zona a otra y se reproduzcan individuos, es decir, se apareen, ¿verdad? Y resulten cambios en la frecuencia alélica y por tanto nuevas variantes en la población. A eso yo le llamo migración, es decir, el traslado del escarabajo marrón al escarabajo del color verde y vamos a decir de que hubo un intercambio, ¿sí? Y es posible que esto nos haya modificado de 1%, es decir, de 10 individuos, uno con color marrón, 9 verde, haya pasado de 7 marrones a 3 verdes. Migración. Migración. Vamos con la siguiente, deriva genética. La deriva genética, vamos a decir que es el cambio producido en el fondo genético que es causado por el azar, escúchalo bien, por el azar. Y la deriva genética puede producir alteraciones a favor o en contra de la selección natural. Se puede observar que el color de la piel, donde el alelo dominante puede forzar el color de la piel en las subsecuentes generaciones, se produce principalmente cuando se produce la disminución de la frecuencia de un gen favorable o un desfavorable según sea el caso. Y la deriva genética, en el caso de los escarabajos marrones café, le dice que son, fíjense bien, cambios en la genética, en el fondo, fíjense bien, de su constitución y que puede ser ocasionado al azar. No sabemos de qué vino algún individuo, o aquí, ¿verdad? Para efectos prácticos, vino y mató a los escarabajos verdes. Y es por eso que pasaron de 9 verdes, pasaron a 3 verdes. Es decir, deriva genética me dice que tiene que ver con el azar, es decir, con cambios que pueden producir de manera aleatoria de una generación a otra. Fíjense bien, ¿cuántos tengo acá? Tengo 3, 6 marrones. Por casualidad del destino se produjo esto. Mataron 2, quedaron 6, 1. Me disminuyó la población. Entonces, la deriva genética, vuelvo y repito, es el cambio producido en el fondo genético que es causado por el azar y la deriva genética puede producir alteraciones a favor o en contra de la selección natural. Nos vamos a un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Para entender esta parte de la deriva genética, hay que saber, fíjense bien, de que un alelo es una forma alternativa en la que un gen puede tener o manifestarse. Un gen es una característica que no puedo ver, pero se manifiesta en el ser, ¿verdad? Un ejemplo de ello es el gen que determina el color de los ojos de una persona, ¿verdad? Es decir, esta persona puede tener un alelo para el color marrón y un alelo para el color azul. Un alelo puede ser recesivo si este presenta
en los dos cromosomas de un par, pero va a ser dominante si se encuentra en uno de los dos cromosomas de un par. El primer alelo es dominante y el segundo es recesivo. Si una persona hereda uno de estos dos alelos, para el color de los ojos azules, tendrá ojos azules, pero solo podrá tener ojos marrones si hereda dos copias del alelo para ojos marrones. Y es lo que nos hacemos ahí, ¿verdad? A veces, a ver por qué salió Sarco, dicen. Y tiene que ver con la manifestación, fíjense, en genética de tanto alelos recesivos como alelos dominantes. En el caso de los alelos para el color ojo azul, son recesivos, es decir, se ocultan y pueda que tras una generación o dos generaciones puedan manifestar. Es por eso que el color marrón o color negro son más dominantes. Eso es con la parte de la deriva genética. Vamos con el siguiente y el mecanismo conocido por Charles Darwin, perdón, es el de la selección natural. La selección natural es el mecanismo más conocido de todos y se describió por Darwin, acuérdense, ¿verdad? En su evolución, en su teoría de la evolución. Y nos dice de que los individuos de una población con variabilidad que se adaptan mejor a su entorno tienen más probabilidad de sobrevivir. Por tanto, si estos sobreviven, se van a reproducir y van a tener descendencia. Esto naturalmente se va a heredar en los genes de sus progenitores, así como los rasgos que lo caracterizaron. Por el contrario, si los individuos que no se adaptaron al entorno son menos propensos de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes. Eso es lo que dice Carlos Darwin. Entonces, imagínense de que selección natural, las aves detectan y por lo tanto se comen más fácilmente a los escarabajos verdes por confundirlos con las hojas. Entonces los escarabajos marrones tendrán más probabilidades ligeramente mayor de sobrevivir. Por tanto, va a haber la probabilidad de que estos se reproduzcan, haya descendencia y transmitan sus genes, ¿verdad? Sus nuevas generaciones. Y es por eso de que, mira, tenemos que dejaron de ser dos, fueron comidos por ahí por las aves y está uno. Entonces, eso dice el selección natural, el organismo más apto al que va a sobrevivir. ¿Sí? Y las mismas condiciones medioambientales lo van bien a ayudar o lo van a perjudicar. Tenemos el último mecanismo que es la variabilidad genética. La variabilidad genética, pero antes cabe mencionar aquí que todos estos mecanismos pueden producir cambios en las frecuencias de los genes de las poblaciones y por lo tanto todos ellos son mecanismos en el cambio de la evolución. Pero la selección natural y la deriva genética no pueden actuar a menos que haya una variabilidad genética. Es decir, a menos que no haya algunos individuos que sean genéticamente diferentes de los otros, si la población de escarabajos tuviese el 100% de escarabajos verdes, la selección y la deriva no tendrían ningún efecto por su composición genética. Es decir, no podrían variar. Entonces, ¿cuáles son entonces las fuentes de variabilidad genética? Las fuentes de variabilidad genética son dos: la mutación y el flujo genético. La mutación, recuerde, son cambios en el ADN. Una única mutación puede tener efectos considerando, pero en la mayoría de los casos, el cambio evolutivo, si se basa en la acumulación de muchas mutaciones. Y tengo el flujo genético. El flujo genético es cualquier traslado que hay de genes de una población a otra población. Entonces, para que haya, fíjense bien, una variabilidad genética, tiene que haber un intercambio de genética o de ADN entre individuos de la misma especie para empezar, para poder reproducirse y a partir de ello hayan ciertos cambios. ¿A través de qué se da esto? Se da a través de la sexualidad. Es decir, todos estos cambios que se dan de una especie a otra especie se dan a través de las combinaciones genéticas, que se dan a través de la sexualidad, a través de la recombinación de padre e hijo, y es donde obtenemos que siendo hijos de la misma mamá y del mismo papá, no nos parecemos, ¿sí? Entonces, a eso se le llama recombinación genética, una fuente de variabilidad y por tanto
uno de los mecanismos, ¿verdad?, que ha hecho posible la evolución de las especies, como la infinidad, ¿verdad?, de especies que hay en la actualidad. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? ¿Para qué se vamos a terminar? ¿Preguntas? Entonces, en biología lo que vamos a hacer es escribir tema, mecanismos de la evolución, objetivo, identificar los principales mecanismos que han hecho posible la evolución de la especie. Elabóreme un resumen que incluya los conceptos importantes. ¿Cuáles son esos conceptos importantes? Los conceptos importantes son qué son los mecanismos como mutación, migración, deriva genética, selección natural, variabilidad genética. En el caso de la presentación de apoyo, yo nada más les he colocado los ejemplos, pero voy a quiero ver la grabación. Voy a dejar de grabar para que me comience a generar ahí, ¿verdad?